Esto de grabar el primer video del canal me está costando, pero vamos a ello. Bienvenidos a Rosas y Serpientes. Yo soy Ámbar Montenegro, autora de novelas romántica, histórica, contemporánea e inspiracional, y esto es Rosas y Serpientes. Aquí vamos a hablar de fe, porque soy católica, de las que intenta ser coherente con la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, y de las que intenta huir del modernismo, que es la suma de todas las herejías, y del liberalismo, porque el liberalismo es pecado. De escritura, porque soy escritora y me encanta escribir. Escribo distintos géneros literarios, pero en sí solo he publicado las novelas y solo he publicado oficialmente una novela que es Serpiente Negra, que es un romance histórico con un poquito de fantasía y bastante misterio, y algunos en Kindle y por Wattpad. Y también vamos a hablar de literatura, porque soy profesional en lingüística y literatura, y de libros, en sí de libros comerciales, disfrutables, que en realidad son los que más leo, porque me encanta leer. Y me encanta leer novelas románticas, así que vamos a estar hablando aquí de fe, de escritura y de libros, y de literatura en general. En algunos momentos va a ser para enseñar cosas, para hablar de ellas o discutirlas. También de pronto un poquito de la vida cotidiana de un escritor con sus cosas caóticas y sus rutinas extrañas. Y a veces también de los libros que logro leer en medio del ajetreo, porque además soy profesora. Y trabajar con adolescentes acaba con la salud mental de cualquiera, entonces no es que haya mucha energía para leer todo el tiempo. Y eso es Rosas y Serpientes, y espero que disfruten la experiencia en este canal y que me digan qué cosas creen que podríamos abordar aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice Jesús en Juan 14:6. Eso susurró el amor de los amores en el interior de mí misma cuando encontré la verdad. Pero tranquilos, que esto no va de catequesis ni es totalmente testimonial. Cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de una opinión personal ni de un consenso cultural temporal. Estamos hablando de el abrazo del intelecto a la realidad y de un eco de lo eterno en lo temporal. Y es que la verdad es, aunque cueste pronunciarlo, y a mí me cuesta mucho, y no va a sonar como latín, y más bien vamos a estar quemando un demonio, es la adequatio rei et intellectus, es decir, la adecuación entre la cosa y el entendimiento, la correspondencia entre la razón y la realidad. Por ejemplo, las cosas caen. Podría no ser su nombre gravedad, podría no ser su fórmula la que conocemos, pero las cosas caen. El agua moja, los bebés lloran y el hombre muere. Esas cosas son la realidad, esas cosas son verdad. Desde el punto de vista de la fe, la Iglesia enseña que la verdad es una virtud, que nos hace sinceros en palabras y obras y nos invita a evitar la hipocresía. Esa sinceridad de palabras y obras implica obviamente no decir mentiras, y solo en casos muy extremos, si acaso, como mucho, podemos ocultar la verdad, siempre que no implique mentir deliberadamente. Ahora, desde un punto de vista teológico en concreto, la verdad no es abstracta, la verdad es Cristo. Es la verdad absoluta que participa de todo lo que es real. Y eso lo dice el Catecismo en el numeral 215. Ahora bien, en un contexto como el contemporáneo, donde se habla de posmodernidad y junto con posmodernidad se habla de posverdad, o si acaso se habla de relativismo, y como muchos aceptan el hecho de que todos tenemos una verdad personal, pues
parece que se diluyera o que evidentemente no existe el concepto de verdad. Y pues yo realmente aquí no me quiero meter en asuntos de filosofía, pero un amigo mío, filósofo, o al menos licenciado en filosofía, que también es católico, llegó a decir que la filosofía ya no tiene mucho sentido porque no busca la verdad. Pero, como dije, ese es otro berenjenal en el que yo no estoy intentando meterme. Ahora bien, pero ¿a qué me refiero cuando digo que hay que escribir con verdad? ¿A que debemos evangelizar en todos los libros que escribamos? Pues no. Simplemente me refiero a que la literatura debe ser humana, porque la literatura obviamente no está para enseñar. La literatura no debe ser moralizante. La literatura, sin caer como tal en el arte por el arte, está para expresar lo humano, las contradicciones de lo humano, la experiencia de ser carne. Y es obvio que esa experiencia de habitar el mundo está mediada por el contexto, por la cultura y sí, también por las ideologías. Pero también es verdad que mucho de lo que se escribe actualmente parece diseñado para responder a un constructo ideológico. Y es que en muchos de los manuales de literatura que he leído recientemente, básicamente proponen que los personajes femeninos sí o sí deben ser feministas y que las historias deben alinearse con el discurso feminista, porque obviamente muchas de las novelas románticas de periodos anteriores eran machistas o tenían actitudes que hoy se llaman machistas. Y sí, en algunos casos eso sucedía, pero en otros simplemente teníamos expresiones de la masculinidad y de la feminidad como eran en la vida real. Y pues las autoras escribían, no necesariamente respondiendo a una ideología. Y es que escribir conforme a una ideología también es moralizar. No es menos moralizante porque sea el discurso no hegemónico, pero al final, ¿qué es lo hegemónico en la actualidad? Porque el cristianismo no es. Y si lo es, ¿por qué parece tan anacrónico? No sé, decir soy cristiano en público, especialmente si perteneces al mundo de las letras y las humanidades. No es hegemónico. Hay persecución sangrienta, obviamente, en el lejano oriente y en Nigeria, pero también hay persecución en Occidente, una persecución intelectual, silencio, segregaciones, y la idea de que aquel que es cristiano es menos inteligente que los demás. Esta persecución también se extiende a la literatura, en la que ya no hay lugar para la batalla espiritual, para la defensa del bien sobre el mal, para los héroes, para esas luchas que te hacen debatir entre si ser bueno o malo, o entre buscar la virtud o deshacerte de ella. De hecho, ni siquiera tampoco se ve, al menos en la literatura más popular, la que vemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, eh, allí tampoco se ve esa elección del mal directamente, porque no es como que se cuestione la moral, ya no se ve eso, sino más bien hay amoralidad, ya no se tocan temas inmorales, ya no hay personajes inmorales, sino que hay personajes amorales, porque esa moralidad gris al final y al final es amoral, porque tenemos personajes que no toman responsabilidad de sus acciones y dentro de esas acciones no reconocen si son buenas o si son malas. Porque sí tenemos que marcar un criterio, una línea que nos indique lo bueno y lo malo, por lo menos para vivir en comunidad de manera más adecuada. Y estos personajes, que también son los personajes que más parecen seducir en la actualidad, pues no son grises, son amorales. Y esta literatura entonces no da espacio a la literatura cristiana tampoco. Básicamente no puedes nombrar a Dios en los libros de ahora. Y es un poco ilógico, sobre todo en español, porque en inglés existe literatura cristiana, aunque también está cada vez más reducida y también hay cierta persecución que incluso los agentes literarios dicen que no quieren libros que mencionen algo sobre religión. Pero es ilógico que en español
donde cuando en España e Hispanoamérica y Latinoamérica en general hay muchísimos cristianos, católicos, protestantes, no denominacionales, y aún así no se procura literatura que los represente, que muestre esas maneras de enfrentar el mundo. No necesariamente como ideología, sino que muestre esas luchas, esas cosas que demuestran la experiencia cristiana de vivir como humano en este mundo. Ahora bien, yo no digo que no pueda haber personajes amorales, porque pues si es lo humano, lo real, pues puede haber de todo y todo tipo de maneras de vivir y de ser. Pero sí es más como que se busque incluso en los géneros comerciales que están para entretener un poco aquello que tiene de búsqueda natural el arte, que es lo trascendental, porque eso trascendental al final describe eso que llamamos humano, lo que es ser una persona. Y sí, también la libertad, y la libertad con responsabilidad, sobre todo en aquellos libros que son para jóvenes, para niños y también en esa literatura para el hombre común, como decía Chesterton. No moralizando, no educando, porque ese es el peligro y pues pobres niños que con frecuencia los libros que le escriben para los niños son muy moralizantes y pues ellos son lectores también y como lectores tienen derecho a cuestionarse ellos mismos, no a que les digan tal cual esto es lo bueno, esto es lo malo o esto está bien, esto está mal, no, sino que sea que el libro mismo te haga cuestionar con lo que sucede, que muestre, no que diga. Y también obviamente si yo como cristiana creo que hay que hacer cristianas, hay que hacer santas todas las cosas. Y hacer santas, la literatura también implica recuperar ese espacio y esos relatos que desde la experiencia cristiana. No alcanzo un solo video para hablar de este tema, pero si tú también quieres literatura con verdad más profunda, más humana, más luminosa, te invito a quedarte. Aquí hablaremos de escritura, libros, fe e historias que tocan el alma. Esto es Rosas y Serpientes.